gente que ama a Dios, pueblo de sacerdotes y gente santa, sean todos bienvenidos a nuestro canal. Sé uno con Cristo y no uno con una tonta religión. Cuatro días en Babilonia, capítulo 2. La tabla de salvación por un día. La verdad relativa. Evolución, cambio, transmutación. Uno de esos días de frío eterno, en el que Saja salió de madrugada, en medio del canto urbano de los relojes verdugos del sueño, se dijo a sí mismo: ¿será que aquellas personas dicen la verdad? Recuerdo que de niños, mi hermana Lynn, que tenía unos 6 años, me dijo que a eso de las 4 de la madrugada se levantó para ir al baño, y al salir de la habitación y pasar por el patio de la casa, miró hacia el cielo, y sobre el tejado vio 3 ropas negras que se meneaban con el viento. Y vaya sorpresa que se llevó cuando una horripilante burla salió de una de las 3 brujas, que con su nariz retorcida y sus bien afiladas garras, estirando su dedo índice, lo movía, llamando a mi hermana Lynn, que a pesar de su corta edad era una niña valiente. Una vez se enfrentó a un niño varón que tenía 3 años más que ella y era más grande y fuerte. Abrió sus ojos, incrementó sus sentidos y corrió rápidamente hacia la habitación de su hermano buscando protección, porque sabía que su hermano la defendería hasta la muerte. Me agité un poco por los fuertes sacudones de Lynn, despertándome y a la vez previniéndome del mal que nos acechaba. Rápidamente salí a mirar qué sucedía, con mis piernas un poco temblorosas, porque era la primera vez que me enfrentaba a algo así, y qué alivio cuando no vi nada. Así que me dije a mí mismo: caramba, las brujas revolotearon un poco y con la inminente salida del sol se fueron, o mi hermana quizás estaba soñando. Ni mis padres ni yo le creímos a Lynn lo que vivió, pero hoy que me encuentro en medio de esta selva de asfalto y cemento, intentando respirar un poco de aire fresco de la mañana, le creo. Y me di cuenta de que este mundo no solo es para percibirlo con los ojos físicos, sino también con los otros 11 sentidos. Hacía unos días había escuchado de boca de unos que se hacían llamar los maestros de la cuarta vía, que el ser humano no solo cuenta con 5 sentidos, sino que posee 12, pero que aparte de los 5 que generalmente se utilizan, los otros 7 se encuentran, por así decirlo, dormidos. Uno de esos 7 sentidos es la clarividencia, con la cual se puede ver las diferentes fluctuaciones de energía, tanto magnética como áurica. Entonces me dije: manos a la obra. Así que puse en práctica algo que me enseñaron aquellos maestros para despertar mi clarividencia. Bueno, lo primero que hice fue una buena sesión de ejercicios de calentamiento. Luego practiqué artes marciales y por último terminé mi fría madrugada con relajación. Así pues, me senté con mis piernas cruzadas sobre el húmedo concreto de una cancha de baloncesto. Luego cerré mis ojos y visualicé mi cuerpo por dentro, en especial mis chakras, y pronuncié unas sílabas que hacen vibrar cada uno de ellos. Luego, con mi mano derecha, llegué al chakra del entrecejo y lo magneticé, y a la vez pronuncié su mantra. Después le oré al Señor Todopoderoso
al Dios de los hebreos, que era al único que sentía verdadero, y le dije: Señor, permíteme ver más allá de lo común, permíteme ver la realidad de las cosas. Abrí mis ojos y vi a una hormiga, de la cual salían lentejuelas plateadas que hacían un perfecto triángulo invertido. Abrí más mis ojos porque me parecía increíble lo que estaba viendo, y observé cómo todo en absoluto se llenó de esas lentejuelas. Entonces mi mente intervino diciéndome: ¿qué tal que quedes así para toda tu vida? El pánico se apoderó de mí y de inmediato cerré mis ojos y le pedí al Señor, al que todo lo puede, que quitase de mi presencia todo aquello que estaba viendo. Así pues, temeroso aún, pero confiado en el poder de mi Dios, abrí mis ojos y ya todo el paisaje era común. El mismo piso helado, una simple hormiga cortadora buscando pasto para cargar a su nido. El sol que cada día salía para alegrarme la vida, pero eso sí, algo había cambiado en mí. Mi corazón empezó a latir de alegría porque había un mundo nuevo por descubrir. Me sentía como cuando alguien sube a una montaña alta queriendo llegar a su pico, y cada vez que asciende encuentra que no era el pico, sino un borde más de la montaña. Pero en la medida que se asciende, cada vez es más gratificante la experiencia por las cosas hermosas que se descubren en el paisaje, y ya no es en sí el pico lo interesante, sino aprender de cada detalle del ascenso. Me sentía como cuando alguien mira una flor que aún está cerrada y que justo en el momento de estarla observando, esta comienza a abrirse por sí sola. Eso es algo totalmente mágico y hace que las personas sensibles se sientan afortunadas. Había un tesoro que era yo mismo, y lo único que tenía que hacer era leer las instrucciones para aprender cómo utilizarlo plenamente. Mi vida no tenía sentido alguno, tenía muchas preguntas sin resolver, y decidí creer en el nuevo y magnífico horizonte que se mostraba ante mí. Esa decisión fue como la panacea, como el agua que calmó mi sed, como manjar suave dentro de mi boca. Fue la tabla de salvación por un día esotérico. Un día esotérico significa 10 años. Medité algunos días normales de 24 horas en lo sucedido y no podía entender todo el significado de cada cosa. Así que decidí consultar la opinión de uno de los maestros de la Cuarta Vía, el cual muy amablemente me respondió: no te preocupes, Saja, esa hormiga era la manifestación de una nave cósmica atlante. Hice mi mejor esfuerzo para creerle, pero no pude, porque jamás en la vida había escuchado algo más ridículo. De todas maneras, decidí dejar eso así y seguir experimentando, ya que sabía que tarde o temprano encontraría las respuestas que tanto buscaba. Pero también sabía que cada momento que pasaba, mis preguntas crecían como las bacterias de la ciudad de forma plenamente exponencial. La primera de las preguntas que saltó a mi cabeza fue: ¿qué debo hacer? Así que decidí observar y comparar. Recordé cuando una amiga llamada Elan me invitó a conocer a los maestros de la Cuarta Vía. Ellos, además de conocer sobre los chakras, también practican artes marciales, me dijo. Así que esa invitación se fue conmigo en mi mente hasta mi empleo durante el día, y luego estuvo también acompañándome durante la noche. Decidí salir a oír música y despejar la mente, y para mi sorpresa me encontré con un señor bastante pasado de copas, con el que resultamos, no sé por qué, hablando de las cosas de Dios, y él me predicó en medio de su borrachera. Y me dije: definitivamente necesito cambiar mi vida y experimentar cada cosa de la que quiera hablar, porque en Babilonia las verdades son relativas y una verdad relativa es una mentira.
Así que el engaño está a la vuelta de la esquina. Me despedí de mi compañero de meditación y fui a cambiarme para asistir a la invitación de las artes marciales que me hizo mi amiga Elan. Y así fue. Solo necesité darle 2 vueltas al parque donde estábamos ejercitándonos para que todo me diera vueltas y con el trasnocho y la asfixia se me devolviera el alcohol y la nicotina por la boca y las fosas nasales. Ese fue el último día que fumé un cigarrillo y tomé una cerveza en la noctámbula Babilonia. Seguí dialogando con los maestros de la cuarta vía y como es lógico les pregunté por qué la cuarta vía. Solo se rieron y me dijeron: vas muy rápido, Saja, a su debido tiempo lo sabrás, aún no estás preparado, primero debes cambiar algunas cosas en tu vida. Y ese cambio consistía en practicar cerca de 500 normas de comportamiento, dentro de las cuales algunas de ellas son: ser vegetariano, practicar artes marciales todos los días, levantarse cada día a las 3 de la mañana, no se puede trabajar los sábados, se prohíbe perder el semen, no se puede tener novia, se debe dormir con la cabeza hacia el norte, no se debe dar la mano a nadie, se debe pagar el dinero para los diezmos, se debe pagar dinero para primicias, se debe pagar dinero para practicar las artes marciales, se debe ofrendar para los monjes, para sentarse en algún lugar toca poner un cuero, solo se puede usar ropa de algodón, no se puede respirar por la boca, se debe caminar en la punta de los pies, se debe hacer los rituales antes de cada comida, se debe comer con la mano izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Y para cerrar con broche de oro, la última, la más negra y terrible regla inventada por los que quieren hacer esclavos y zombies a los seres humanos: no violarás tu conciencia, lo cual implica que todo lo que se aprende de los maestros de la cuarta vía se vuelve una norma de conciencia. De esta manera se pueden manipular multitudes, enseñando diversos asuntos a conveniencia de la organización y sus secretos intereses. Ya por esos días asaltaba mi mente y mi corazón otra pregunta: ¿cómo llegar a ser inmortal? Así que decidí aceptar todo ese cartapacio de normas con tal de encontrar las respuestas a las preguntas que tenía. Consideré todo lo que me estaba sucediendo como evolución a un plano superior. Una vez un maestro hablaba acerca de la cuarta vía y mencionaba que no se podía transitar por esa vía sin antes ser un mutante de energía. Entonces, casi brincando de mi posición en el suelo, sentado con mis piernas cruzadas a manera de flor de loto, le dije: si debo cambiar mi mente y mi cuerpo para transitar por un camino, bien vale la pena saber a dónde me llevará. Así que me permito el atrevimiento de preguntárselo. Sé que usted, maestro, transita por ese camino y supongo que debe llevar a un fin en su vida. De inmediato, al ver amenazado su ego, respondió: la cuarta vía es el camino que se recorre cuando se es yogi, fakir y monje al mismo tiempo. Es decir, para recorrer la cuarta vía hay que dominar la mente como lo hace el yogi, hay que dominar el cuerpo como lo hace el fakir y hay que dominar las emociones como lo hace el monje. Pero esto es imposible sin la transmutación de las energías sexuales que permiten el ascenso del Kundalini por las 33 vértebras de la columna. Caramba, ahora será preguntar qué es Kundalini, me dije. Pero primero, debía entender muy bien acerca de la transmutación, así que me dediqué a bombardearlo con preguntas acerca de ese tema. Dentro de su plática mencionó algunos libros que profundizaban en ese conocimiento místico,
Así que de inmediato me di a la tarea de estudiarlos cuidadosamente. La verdad, aprendí muchísimo más de aquellos libros que de lo enseñado verbalmente por aquellos maestros con respecto de la transmutación, la cual también recibe diversos nombres como Sahaja Maituna, alquimia sexual o simplemente magia de los fluidos del chi. En resumidas cuentas, es sencilla la teoría, sin embargo la práctica al principio es complicada. Lo único que había que hacer era evitar la pérdida de la energía genética y hacer que el organismo la aprovechara absorbiéndola para así dar mayor fuerza y salud al cuerpo en todos los aspectos, además del despertar de los poderes místicos o los 7 sentidos dormidos. Pasados unos meses, me dediqué a la tarea de conocer a la tal serpiente kundaliniesa, la que mencionó el conferencista de aquel día, aunque con solo pensar que era una serpiente ya me daba mala espina. Mi cabello comenzó a crecer, ya me daba por los hombros porque era prohibido cortarlo. Asimismo crecía mi destreza en las artes marciales y mis conocimientos místicos. Lo único que me faltaba era comprobar todos aquellos poderes ocultos que tenía dentro de mí. A estas alturas ya la enseñanza pasó de ser mitológica a un estudio serio de lo oculto. Comencé, por recomendación de algunos maestros, a recordar todos mis sueños. Cada día mi memoria aumentaba y recordaba más profundo. Al principio, los sueños eran opacos, luego veía todo en colores, hasta que una noche soñé con un lugar al cual llegué volando. Había 2 kioscos a la entrada, uno a cada lado de una casa en lo alto de una montaña. Había un dibujo de un águila, una serpiente y una nave espacial. En mi sueño entré a aquella casa y había un patio rodeado por un barandal de madera y tenía 3 habitaciones y la cocina en medio de las 2 primeras habitaciones. Luego fui más adentro de la casa y encontré otro patio, y desde ahí se podía ver un paisaje muy hermoso desde la montaña hacia abajo. Había un muro pintado con unas letras y una nave cósmica en forma de plato. En resumen, eso fue lo que vi en aquel sueño. Lo interesante del asunto es que al cabo de unos meses llegó una comunicación proveniente del líder de la organización, pidiendo 2 voluntarios para ir a un lugar secreto en la montaña. De inmediato me ofrecí. Algunos maestros que estaban a mi alrededor sonrieron y dijeron: «Vaya, Saja, ya casi posees el poder de la ubicuidad, estar en 2 o más lugares a la vez, como lo hacía el Señor Jesucristo, que lo veían predicando en el mar y al mismo tiempo lo veían predicando en la ciudad. Porque a toda hora haces preguntas y ahora también estás en todos lados». Y todos reímos un buen rato. Oh, sorpresa, no sé si de miedo, paradójica o tremendamente inesperada, que el lugar a donde me enviaron era la misma casa con la que había soñado meses atrás, con sus mismos kioscos, sus barandales, sus dibujos, etc. Al confrontar mi mente y mi corazón tal suceso, quedé totalmente paralizado, con cada uno de mis vellos totalmente rígidos, mi piel erizada casi al punto de parecer una armadura, mi boca abierta y mis manos en mis ojos, como intentando quitar aquella que parecía una visión fantasmal. Procedí a entrar con una enigmática mezcla de miedo, alegría y curiosidad. 1000 preguntas saltaban a mi cabeza con cada paso que daba hacia el interior de aquella casa. Gente que ama a Dios, pueblo de sacerdotes y gente santa, sean todos bienvenidos a nuestro canal. Sé uno con Cristo y no uno con una tonta religión.